Así. Bueno, Bunón, buenos días. Como sabéis, la semana pasada logramos un acuerdo con el Gobierno para que la Ley de Vivienda intervenga en el mercado topando los precios de los alquileres, proteja a los inquilinos de las subidas desorbitadas y que ponga coto a los abusos actuales. Bueno, estamos satisfechas con el acuerdo conseguido porque consideramos que supone un primer paso para cerrar la puerta a la especulación, a los especuladores y a los fondos buitre. Es un paso importante para que la vivienda sea reconocida por fin como un derecho y no como un negocio. Conocéis perfectamente las medidas, las voy a desgranar. Las más importantes rápidamente es limitar la subida de los alquileres del 2% en 2003 al 3% en 2004, facilitar la declaración de las condiciones para declarar zonas tensionadas y rebajar la definición de gran tenedor de 10 a 5 inmuebles. También acordamos medidas para proteger a las familias y a los jóvenes de los desahucios, para impulsar el alquiler social y ofrecer alternativas habitacionales a personas en riesgo de desahucio. Y, como sabéis también, a partir de 2025 se creará un nuevo índice más estable que sea inferior a la evolución del IPC para garantizar que la renovación anual de los contratos sea menor al IPC. Y todo ello se va a hacer respetando de manera escrupulosa las competencias autonómicas. El acuerdo de la Ley de Vivienda construirá un paraguas jurídico que permitirá a las instituciones vascas, en nuestro caso, desplegar las medidas para topar los alquileres, para declarar estas zonas tensionadas y para ampliar la protección frente a los desahucios. Hemos logrado superar la invasión competencial que suponía la propuesta inicial de esta ley, blindando las competencias en materia de vivienda. Por lo tanto, ya no hay excusas para no hacerlo. Ya no hay excusas para no activar y para poner en marcha las medidas avanzadas que contiene esta ley y, en realidad, solo depende de la voluntad política que tenga cada gobierno, cada institución. Ahora, a partir de este momento, los ayuntamientos y las comunidades autónomas tienen en su mano los instrumentos necesarios, las herramientas eficaces para lograr dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía y poner coto al aumento desenfrenado de los alquileres. Y en este sentido, y al hilo del tema de la vivienda, el Consejo de Ministros aprobará hoy la movilización de 50.000 viviendas de la Sareb para hacer asequible viviendas destinadas a jóvenes y familias. La cesión de pisos de la Sareb al parque público de alquiler es una demanda tanto de los movimientos sociales a lo largo de todos estos años y también de todos, y cuando digo todos, los grupos de izquierda de esta Cámara desde hace años. El PSOE hasta ahora siempre había dicho que no, hasta que ha necesitado esta baza electoral. Es triste entender la política así, pero en cualquier caso, bienvenida sea esta medida, bienvenido sea este anuncio, aunque llegue tarde. Y bueno, lo digo con ironía, pero quizá estaría bien que hubiese elecciones cada año para que el PSOE tome decisiones que durante la legislatura se ha negado a tomar. Creemos que de los inmuebles de la Sareb se deberían destinar al alquiler social no solo 50.000 inmuebles, sino todos los que sean posible, ya que estos activos hoy están en manos públicas. Y es lo que vamos a seguir exigiendo. Aún así, y por lo que respecta a nuestro territorio, la Sareb tiene pocos inmuebles en nuestro país. Solamente hay un total de 96 viviendas, 43 en Navarra y 53 en Álava, Vizcaya y Guipúzcoa. Es una cifra totalmente insuficiente ahí para hacer frente a la emergencia habitacional que existe. Y en ese sentido, aunque esta medida en otros territorios puede resultar una buena medida y se va a notar, en nuestro territorio no va a ser para tanto. Entonces, lo que tenemos que esperar, y confiamos y exigiremos a los gobiernos vasco y navarro, más allá de esperar a Madrid, que ellos tomen la iniciativa, que dejen las excusas a un lado y comiencen a trabajar para ofrecer soluciones que finalmente garanticen el acceso a una vivienda digna. Este era el tema que os quería comentar. Si tenéis preguntas. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Preguntarle dos cosas sobre la ley de vivienda.
¿Queda algún margen de negociación en el trámite de ponencia y comisión que prácticamente va a abarcar esta semana? Sí. ¿Si cree usted que hay algún fleco pendiente que podría incluirse en el proyecto de ley durante estos próximos días? Y luego le quiero preguntar de lo particular a lo general. El PNV ha dicho que esta ley invade competencias, no les gusta nada el contenido. Cuando habla de exigir al gobierno vasco que aplique, no sé si está pensando en un pronunciamiento o presión política o algún tipo de otra iniciativa. Y luego, relacionado con esto, si prevé que haya una luz de recursos de inconstitucionalidad de las comunidades autónomas del PP y también del Gobierno de Euskadi. Nada más, gracias. Gracias. Bueno, en el trámite nosotros no renunciamos nunca. Esperamos y seguiremos intentándolo hasta el final. Hay un espacio, no es muy, no sé, sería igual. Posiblemente no haya cambios ya una vez que se ha acordado, ya sabéis cómo funcionan estas cosas, será difícil, pero nosotros seguiremos intentando incluir todas las enmiendas y todas las iniciativas que puedan mejorar esto, ¿no? Y seguiremos trabajando en este tema a partir de ahora también. Respecto al PNV y las declaraciones, bueno, Euskal Herria Bildu ha hecho el trabajo que tenía que hacer. Nosotros hemos dado como instrumento a las instituciones, también al PNV y al Gobierno vasco y al Gobierno de Navarra, de todas las herramientas que necesitan. Con esta ley se las hemos dado. Ahora quienes tienen que hacer su trabajo son las instituciones. Si de verdad quieren enfrentar el problema de vivienda tan grave, tan acuciante que existe, deben de tomar medidas y esta ley les posibilita tener esos instrumentos para hacerlo. La cuestión es de voluntad política. Quien no quiera hacerlo deberá explicar por qué no lo hace, porque la situación es realmente alarmante. Es un tema de especial gravedad y creo que las políticas públicas deben responder a los problemas que tiene la sociedad. Respecto al PNV, en 2015 ya se opusieron a la Ley Vasca de Vivienda, alegando una supuesta inseguridad jurídica, porque venían a decir que no había paraguas, no había una percha que desde Madrid, desde el Estado, posibilitara el poder desarrollar esto. Se opusieron por eso. Y ahora que la Ley de Vivienda ofrece esa percha jurídica, ese marco jurídico, para que las instituciones puedan desplegar las medidas que consideren oportunas, lo que ocurre es que el PNV ahora se envuelve en el argumento de la invasión competencial. Es decir, antes no, porque no se podía hacer, y ahora no, porque se puede hacer. Es un poco de perogrullo, es un poco difícil de entender cómo utilizan el tema del ámbito competencial para rechazar, para justificar su rechazo a lo que son avances, ¿no? Sorprende de todas formas. El señor Esteban hizo estas declaraciones a las que tú te referías y sorprende que haga tales afirmaciones también, sobre todo cuando en esa misma intervención vino a decir que no conocía el texto de la ley, que no lo había leído y sin embargo, pues estaba en contra de esa ley y decía que invadía competencias. Nos parece que es mucho titular, muchos ataques, pero poco rigor y seriedad. Y bueno, y voy a ser clara, el señor Esteban, lo voy a decir claramente, el señor Esteban miente. Si no ha leído el texto, realmente no puede saber lo que contiene, y nosotras, desde Euskal Herria Bildu, nos hemos ocupado seriamente, también desde RC, entre RC y Euskal Herria Bildu, nos hemos ocupado seriamente y con total claridad para que no hubiese invasión competencial. Es cierto que al inicio de la ley había invasiones competenciales, ahora ya no hay. Por lo tanto, ya que se dejen de excusas porque no es cierto, simplemente. Buenos días, portavoz. Le quería preguntar sobre las viviendas de la Sareb. Hay algunos grupos que se están quejando de que las características y la calidad de las viviendas que la Sareb tiene en sus manos ahora mismo, la mayoría no son aptas para sacarlas a la vivienda. Quería saber si esto lo han tenido ustedes en cuenta si creen que este argumento es entendible. Y sobre la modificación de la ley del solo sí es sí, la Comisión ahora mismo está votando. Más o menos el resultado probablemente será el mismo que en la ponencia de ayer. Quería saber la postura de Bildu. Gracias. Bueno, con el tema de la Sareb, es cierto que algunas de esas viviendas, de ese enorme parque de viviendas que hay, puede que no estén en condiciones, habrá que habilitarlas, simplemente, y tardará algo más, pero
pero en nuestra opinión lo que se debe hacer es ese parque público que hay, esas viviendas que son públicas y al final se han pagado con el dinero de todos, que reviertan en la población. Entonces, habrá algunas que realmente necesitarán más tiempo para que puedan ser habilitadas, pero hay que hacerlo, simplemente. Y respecto al sí es sí, efectivamente, hoy se vota en comisión, el jueves se votará en pleno. Nosotros creemos que la ley del sí es sí, tal y como estaba hasta ahora, es una ley que emana directamente de las peticiones que hace el movimiento feminista. Creíamos y creemos que se podía abrir una vía de diálogo para solventar las discrepancias que había, que era posible hacer los retoques técnicos necesarios manteniendo el espíritu y el pilar de esta ley, que es el consentimiento. Y en ese sentido, ahí hemos presentado nuestras enmiendas y creíamos que se puede hacer, y creemos firmemente que se puede hacer sin tener que volver a demostrar si hubo violencia o no, si las mujeres nos resistimos o no a esos ataques, si nos negamos lo suficiente o no. Hemos propuesto pequeños cambios técnicos para no dejar ni un resquicio a quienes querían usar esta ley para hacer justo lo contrario de lo que pretendía. Y no compartimos un cambio que nos devuelve, lamentablemente, al paradigma del Código Penal anterior, que es lo que conlleva la propuesta del PSOE. La propuesta del PSOE que se pretende aprobar con el visto bueno del PP. Si esta reforma se aprueba, las mujeres agredidas deberán, otra vez, de nuevo, deberán pasar por un tortuoso camino del proceso probatorio. Deberán ser ellas, otra vez, quienes demuestren y tengan que probar que las agredieron o que las violaron, en vez de ser sus agresores quienes deban probar que no lo hicieron. Y esta es la consecuencia de la reforma del PSOE y PP si se lleva a cabo finalmente. Desde el inicio de este acuerdo, desde el principio, hemos intentado buscar una solución, facilitar un acuerdo entre las fuerzas feministas del Congreso, un acuerdo sobre esta ley, un acuerdo con las fuerzas que en un inicio aprobamos la ley para modificar lo necesario, pero sin tocar el tema central, que es el tema del consentimiento. Lamentablemente, el PSOE ha decidido seguir adelante, llevar a cabo una reforma que tumba el consentimiento como pilar central de la ley y creo que lo hace por mucho que intenten negar lo evidente. Con este ánimo de intentar buscar una solución que podía ser, en nuestra opinión, eficaz, con ese ánimo presentamos junto con RC una veintena de enmiendas que el PSOE se ha negado a negociar. Como sabéis, pretendíamos acabar con las revisiones de penas, aumentando las horquillas contempladas en la ley, pero manteniendo el consentimiento. Esto era el motivo de nuestras enmiendas, era un planteamiento que se acercaba a lo que en teoría pretendía el PSOE. Y digo en teoría porque al final ni siquiera han querido negociar sobre este tema, han cerrado un pacto con el PP y, bueno, no sé si alguien piensa que es mejor pactar con el PP para defender los derechos de las mujeres en lugar de pactar con la mayoría plurinacional, pues seguro que se equivoca, ¿no? Creemos que es un error mayúsculo apoyarse en aquellos que se opusieron al consentimiento para sacar adelante esta ley. Y, no sé, para terminar, me gustaría trasladar una reflexión que creo que todo el mundo puede compartir y entender. Dice el PSOE, y lo repito, además, con Pedro Sánchez a la cabeza, que los avances sociales de esta legislatura han venido todos de una parte y a todos ellos el Partido Popular ha votado en contra. Lo han repetido innumerables veces y es verdad. Por tanto, lo que cabría preguntarse es por qué el Partido Popular apoya esta reforma y por qué esta vez el Partido Popular votará que sí. Quizá porque efectivamente la reforma del PSOE no es un avance social, sino que es un retroceso y por eso la apoya el Partido Popular. Bueno, buenos días, portavoz. Recojo el guante al hilo de esta reflexión que acaba de hacer aquí detrás. Quería preguntarle, ustedes como socio de gobierno, ¿cómo están viendo que el PSOE por un lado acuerde con ustedes y con Esquerra Republicana la ley de vivienda y por otro lado cierre con el Partido Popular la reforma del solo sí es sí? Si creen ustedes que esto podría afectar al bloque de la investidura, ya no solamente para esta legislatura, sino en un hipotético futuro a medio plazo, y si creen que eso puede afectar de alguna manera
a este final de la legislatura entre la relación entre los socios de gobierno. Y también quería preguntarle, por otro lado, qué le parece la visita del rey que llegará mañana a España. Gracias. Sí, gracias a ti. Bueno, vamos a ver, creo que a lo largo de toda la legislatura hemos dado muestras de qué es la responsabilidad, lo que anteponemos a cualquier cuestión, y en este sentido, por nuestra parte, haremos lo mismo. Es decir, efectivamente es lamentable que suceda esto, nos parece que no es de recibo, nos parece que es un paso atrás y nos parece que el Partido Socialista no tenía por qué llegar a esta situación. De hecho, tenía el camino para poder acordar una ley, una reforma que no supusiera el cambio en el paradigma del consentimiento. Es lamentable, pero en cualquier caso mantendremos por parte de Euskal Herria Bildu la responsabilidad que hemos mantenido hasta ahora. Y el segundo tema, la visita del rey emérito, al que se llama emérito, pero bueno, creo que se nos olvida cuando nos referimos al rey emérito, que sigue siendo rey. Y yo creo que lo que procede con todos estos shows mediáticos que probablemente se volverá a montar una vez más, como se montó el año pasado, lo que procede es que se revoque el título, y el Gobierno lo que debería hacer es revocar el título. Y creo que es lo que corresponde hacer por higiene democrática, simplemente. Egunon. Lehenengo bai da bai legearen inguruan, badirudi azkenean PSOEk PPrekin aterako duela, erreforma aurrera aterako duela, ez dakiz ze balorazio egiten duzuen, eta etxebizitza legearen inguruan, etxebizitzaren inguruan bi galdera. Lehenengo, legea onartzeko lortu duzuen akordioaren harira, Eusko Alderdi Jeltzaleak esan du eskumenak urratzen dituela eta ez duela testua ikusi. Zuek diozue gezurretan ari direla, ez? Eta gero, bestalde, ministroen kontseiluak gaur Sareben etxen inguruko neurria onartuko du, Euskal Herrian egia da eragin txikia izango duela, eta zuek Jaurlaritzari eta Nafarroako gobernuari eskari egin diozue esku hartze handiagoa izateko, ezta? Bai, eskerrik asko. Bueno, Alderdi Popularrarekin PSOEk bozkatu behar balin badu, ostegun honetan, lege hau atzera pauso bat izango dela pentsatzen dugu. Guk eskaini dugu, guk eta RCek aurkeztu ditugun emendakinetan bide bat ematen genuen, PSOEk nolabait hasieratik planteatu zuena, edo gai hau soluzio bidean jartzeko soluzio bat ematen zuen. Hau da, gure emendakinetan planteatzen zena zen nolabaiteko zigorrak handitzea hein batean, baina adostasun hori, konsentimendua esaten dana, ez mugitzea. Hori zen planteatzen genuena, bide bat irekitzezun, eta posible zen horrela bide hori aurrera eramatea eta gai hau salbatzea. PSOEk ez du nahi izan horrela izatea. Uste dugu planteamendu politikoak gehiago, eragin gehiago dutela hemen, juridikoak baino, ez? Eta deitoragarria da, gure ustez, atzera pauso bada, eta ez du beste batzutan PSOEk esan izan du, PPk onartu ez dituen gai guztiak, gai sozial guztietan atzera pausoak egitera behartzen zituelako zela. Kasu honetan, galdetu daiteke zergatikan PSOEk PPrekin dijoan, ez? Eta hau, ez ote den atzera pauso bat, guk horrela uste dugu, atzera pauso bat dela eta deitoragarria dela uste dugu. Beste alde batetik, PNVk inbasio kompetentzialari buruz galdetu duzu, ez? Lehenbizi. Bueno, guk lege honek ematen dituena da tresnak udalei, baita ere erakunde publikoei eta Jaurlaritzari eta Nafarroako gobernuari, bere eskutan jartzen du tresna bat gauzak aldatzeko. Etxe bizitzarena arazo larria da, oso larria, eta honek ematen duena inolako inbasio kompetentzialarik aurkeztu gabe, guztionei bide bat ematea, soluzio bidean jartzeko hainbat ataletan. Ez da egia Aitor Estebanek esan duena, ez dago inbasiorik gai honetan, egia da hasieran bazegoela, baina gure eraginez, RCek eta guk egindako emendakinen bitartez eta lortutako akordio horren bitartez,
lortu duguna hoiz izan da. Gauza bada gainera, ez bakarrikan inbasio kompetentzialik ez dagoela, baizik eta udala eta jaurlaritzaren eskuetan jartzen ditula tresnak. Hau da, beraien esku dago. Orduan, egin nahi ez duenak zerbait, beraien jakingo dute zergatik anezten. Baina aitzakierik ez dago biderik, ez dago tokirik aitzakientzat gai honetan, eta hemendik aurrera hori jarraitzen esaten balin badute aitzakietan erortzen ariko dira. Eta Sarebena. Bai, Sareb parkeak egia da Euskal Herrian ez dula apenas eraginik, oso etxe bizitza gutxi dira daudenak, beraz estatu mailan beste tokietan onurak ekarri ditzazken zerbait da, eta guk uste dugu ongi dagoen neurri badela, aspalditik planteatu zen ezkertiar guztiengatik hemen eta PSOEk ez zuen egin nahi izan, momentu harretan. Beraz, hainbat komunitate autonomotan eragina izango du eta eragin ona izango da, gurean apenas ez du izango, ze ez da horrelako funtsarik, oso etxe bizitza gutxi daude, bakanak dira daudenak. Orduan horregatik esaten dugu, jaurlaritzan eskuetan jarri ditugula, tresna horiek erabili behar ditula, pausoak eman behar direla, jorratzeko legeak irekitzen dituen bide hauek jorratzeko, eta etxe bizitza behingoz eskubidea izan dadin, eta ez merkatuari plegatutako gai bat. Buenos días, portavoz. ¿Una pregunta? Vale. ¿Una pregunta más? Mila esker. Bueno.